Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos esta mañana al programa Frente a Frente. Hoy con el actual alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, el doctor Juan Carlos Zúñiga, y también aspirante a la reelección de la municipalidad de la ciudad industrial del país. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal, alcalde? Es un placer. Yo le decía al alcalde que hace aproximadamente una semana tuve la oportunidad de estar en San Pedro Sula 2 días y aproveché para hacer un recorrido. Y yo no voy aquí a responsabilizar al alcalde del estancamiento de la ciudad de San Pedro Sula. Yo creo que las últimas administraciones de esa ciudad y sus problemas le han dejado un caos financiero a la alcaldía de la ciudad industrial del país, que ha provocado que ésta no pueda tener inversión pública. Es posible que sí haya habido en algunos barrios y colonias inversión pública, pero lo que es la ciudad en sí, yo le comentaba a él que tardé cerca de 1 hora 45 minutos salir del centro de la ciudad hacia Puerto Cortés. Cada 2 cuadras unos embotellamientos que exasperan. Y uno dice, ¿por qué no han construido aquí alguna infraestructura que permita más rapidez, que permita más fluidez en el tráfico vehicular? Y uno solo asocia los problemas que han caracterizado en los 20 últimos años a esta ciudad. Los escándalos de los alcaldes, los problemas financieros de los alcaldes, la reducción en cuanto al pago de impuestos de parte de la ciudadanía y tantos otros problemas. Yo se lo digo con toda honestidad, que he admirado a esa ciudad, que nos sentimos orgullosos de esa ciudad. Sí, debo decirlo con mucha tristeza, corroboro el estancamiento de esa hermosa ciudad hondureña. Para algunos la primera, para otros la segunda ciudad. No es la capital política, pero siempre la hemos considerado la ciudad industrial de Honduras. Sé que usted ha heredado unos problemas ahí que son serios, y que han estado refinanciando deuda, pagándole a acreedores, y cuando esto sucede, pues queda poco dinero para invertirlo en la ciudad. Le agradezco de nuevo su presencia. Yo creo que entrémosle de lleno, más allá del saludo protocolario, alcalde Juan Carlos Zúñiga. No sé si usted siente lo mismo que siento yo cuando recorre San Pedro Sula. No, claro. Muy buenos días, licenciado Renato, y gracias por este espacio y a su fina teleaudiencia. En efecto, San Pedro Sula no tiene 20 años, tiene más. Tenemos aproximadamente 30 años de que hemos venido teniendo problemas económicos. Una administración ha venido heredando deudas a otras administraciones, a tal grado que pues la administración nuestra es la que vino a heredar la deuda más grande en la historia desde que San Pedro Sula fue fundada. ¿De cuánto aproximadamente? Tuvimos una deuda heredada fija de 5.000 millones de lempiras, cuando el presupuesto de San Pedro Sula oscila alrededor, que cuando lo hacemos, de 2.000 millones de lempiras anual, el presupuesto anual, de los cuales se cumple, llegamos a la meta de cumplir un 75-80%, y además de esas 5.000 millones ya que teníamos que pagar a corto plazo, teníamos 1.500 demandas metidas en los juzgados en contra de la municipalidad por otro tipo de falta de pagos, pago de contratistas, consultores, proveedores, que prácticamente los abogados nuestros se han pasado todo este tiempo en los juzgados para tratar de ir evacuando esa gran cantidad de demandas que a la larga vienen sumando más deuda a esos 5.000 millones que ya estaban definidos, tanto a la banca, tanto a estos proveedores, tanto al gobierno central, pero cuando venimos sacando la deuda que tenemos en los juzgados, prácticamente una deuda que oscila como a 10.000 millones de lempiras. ¿Por qué se endeudó tanto San Pedro Sula, alcalde? Bueno, es lo que no entendemos. En esta administración se nos está cobrando a nosotros deuda hasta de 1998. Deuda a partir de los 6º Juegos Centroamericanos. Ahí se le prestó a San Pedro Sula para la construcción del Estadio Olímpico
y la municipalidad entonces no pagó. Fue acumulando más deuda con el gobierno central y con las instituciones financieras bancarias nacionales. Posteriormente a eso empezaron otros problemas en otras administraciones donde se les dio, por ejemplo, las concesiones, se dieron 2 concesiones, una para el manejo de las aguas y otra para el manejo de los desechos sólidos. Empezó otro arrastre de problemas que nos trajeron como consecuencias pagos de cantidades de dinero de más de 150 millones y peleando otras que nos hemos quitado como reclamos administrativos de 100 millones por la otra concesionaria por no haber cumplido la municipalidad en las administraciones anteriores con el contrato de concesiones. Entonces, de esa manera, por ejemplo, quiero decirle así, para ser muy puntual, en la administración pasada, la administración pagada no pagó absolutamente un año a la DEI de lo que le retuvo a los empleados, de lo que le retuvo a los proveedores, de lo que le tenía que retener a cada uno de los que dan los servicios públicos, no le pagó el seguro social, por lo cual incluso los empleados se les cortó la atención al seguro social, no pagó al Infoca absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegamos nosotros y no solo tenemos la deuda de la DEI, de la administración pasada, sino que también de la antepasada y de la antepasada, y de entrada tenemos que pagar 135 millones a la DEI para que por lo menos podamos. Y actualmente estamos embargados por la DEI por una deuda del año 2000 de una administración que dejó de pagar 4 millones y con los intereses se llegó a 10 millones. Y de igual forma, con el Seguro Social hemos pagado aproximadamente 100 millones de lempiras, no de nuestra administración va al día con la DEI, con el Seguro Social, con todas las instituciones del gobierno, pero las administraciones anteriores dejaron de pasar. Todo eso se acumuló, ¿y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que, hay que hablar claro, los antes alcaldes, hasta ahora hay un alcalde que no va en relación con el gobierno central, que no es del mismo partido del gobierno central. Entonces, anteriormente tuvimos un alcalde que iba en relación con el gobierno central, el anterior igual, entonces no cobraba. Pues, dije, no hay cómo pagar, no paga. Llego yo, que soy del gobierno puesto políticamente, pero no me voy a enfocar a que voy a estar haciendo cosas en contra del gobierno que vayan a perjudicar el desarrollo del país, como así lo han hecho con el municipio de San Pedro Sula. El mismo gobierno, o sea que nosotros somos gobierno y somos un brazo del gobierno central, el municipio de San Pedro Sula es un brazo extendido del gobierno, somos lo mismo, somos gobierno, nos embarga. Entonces nos embarga por todo lo que se ha dejado de pagar desde 1998 en adelante. Entonces es ahí donde cae aquella gran cantidad de deuda. Y además de embargarnos cuentas bancarias, los peajes, las cuentas nacionales, nos dejan prácticamente sin dinero, sobreviviendo, y le damos aquí quiero darle gracias a los sanpedranos, porque sí hemos logrado atraer y aumentar la base tributaria, y los sanpedranos en eso han sido buenos con el gobierno local, porque eso nos ha permitido que tengamos un crecimiento en la base tributaria. Comenzamos en el 2010 con un 2%, no fue significativo, por el 2011 un 19% y en el 2010 un 42%, crecimos en mayor base tributaria. Por decirle, en el 2009 se tributaron 932 millones y en el 2012 llegamos a 1.340 millones, o sea, crecimos un 40%. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros respirar un poco, porque fuese de todo lo que el gobierno central decidió embargar a la municipalidad, que sabiendo los grandes problemas y retos que tenemos nosotros, nos llega a embargar, a quitar los recursos, con recursos que no me corresponden a mí, pero bueno, yo soy el siguiente, y nos quitan también todo tipo de apoyo de las diferentes secretarías de Estado. Como usted dijo ahí, nosotros en San Pedro Sula no existe Soctravi, no existe Fondo Vial, no existe una Secretaría de Estado que nos apoye a nosotros. Para decirle, en 3 años, 8 meses que vamos, o 9 meses, no hay una tan sola obra del gobierno central ejecutada en San Pedro Sula. Las obras que se han ejecutado con mucho esfuerzo, que oscilan alrededor de los más de 1.100 millones de lempiras,
han sido por esfuerzo de los sanpedranos y por el pago del tributo de ellos. Entonces, a esto sumado al abandono total del gobierno central, que además de ese abandono, nos quita las transferencias. Tenemos nosotros por decreto legislativo una transferencia 368, que es la transferencia legislativa 368-2005, que nos corresponde a 102 millones al año. Desde junio del año pasado la dejó pagar hasta la fecha, y en las disposiciones generales del presupuesto de la República este año la pone en suspenso. ¿Y qué pasa? Esta transferencia por mismo decreto legislativo, que fue el decreto legislativo 187-2011, dice que esta transferencia se va a trasladar directamente de la Secretaría de Finanzas a un banco con el cual tenemos una deuda de 400 millones de lempiras, y que la Secretaría de Finanzas la va a trasladar esos 8.5 mensuales, que suman 102 millones al año, pero deja de pagarla y el banco pues tiene que recuperar su dinero. Lo que hace es, de los impuestos que pagan los contribuyentes en el banco, se cobra, ¿verdad?, la deuda. Además de eso, no nos ha transferido las deudas, lo que nos corresponde en base al 10% de las transferencias. No nos ha dado la tasa de seguridad. Y fíjese, teníamos nosotros en el banco, un banco de la localidad, 107 millones. Y de una nota que le envió la Secretaría de Finanzas a este banco, le dijo que le enviara ese dinero a la Secretaría de Finanzas, porque la municipalidad tenía una deuda con el gobierno central por la deuda de los sextos Juegos Centroamericanos en 1998. Estamos hablando de 16 años atrás. Y entonces el banco dejó. Entonces, lo que no nos han dado, no nos han apoyado, pero nos han quitado. Entonces, ¿cómo vamos a salir así? San Pedro Sula por sí sola, nosotros en este momento, en esta situación crítica que el gobierno tiene al país, San Pedro Sula sigue siendo un pueblo trabajador, un pueblo laborioso, y hemos sacado con la Cámara de Comercio que en este momento San Pedro Sula está respondiendo con el 64% del Producto Interno Bruto. Y no es posible que nosotros, que lo que estemos produciendo para darle al país, tengamos que venir aquí a pedir las migajas de lo que San Pedro Sula produce, y que ni las migajas nos den. Y yo le voy a decir algo, en algunos otros estados del mundo, yo no es que voy a iniciar una campaña separatista, pero justamente este asunto de la financiación del gobierno central ha provocado revueltas separatistas, los deseos separatistas. Aquí en este momento estamos viviendo una, digo aquí en la actualidad, no aquí en el país, es en España, con el asunto de Cataluña. Cataluña se queja de que lo que ellos le aportan al Estado español no es recibido de manera coherente hacia Cataluña. Así es. Es decir, yo encuentro la queja hoy del alcalde sanpedrano, que lo que aporta en Producto Interno Bruto San Pedro Sula al Estado de Honduras, o lo que aporta en impuestos la ciudad de San Pedro Sula al Estado de Honduras, no es retribuido de igual manera hacia la ciudad. Así es, incluso en temas en conversaciones, incluso con gente de la Cámara de Comercio, con el presidente, hemos pensado definitivamente que San Pedro Sula se debería independizar, apoyar al gobierno, más bien ser el contrario, apoyar al gobierno central con una parte, porque no podemos dejar de apoyar ciertos departamentos que no tienen la capacidad productiva o la capacidad económica que tiene San Pedro Sula, pero ser nosotros los que apoyemos al gobierno central con lo que producimos, y no nosotros venir acá, como me toca estar viniendo a mí, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría del Interior y Población, a decirme, denme las transferencias, y hasta la fecha, que ya prácticamente el año se terminó, no tengo transferencias. En este momento, el gobierno central nos debe a nosotros en cuestiones de transferencia 368, 10%, tasa de seguridad, 365 millones de lempiras. ¿Qué no podemos hacer nosotros con 365? ¿Usted cree que es una maniobra política para asfixiar a la alcaldía del Partido Liberal lo que está pasando en este momento? Definitivamente. Aquí se han conjugado varios factores y se han hecho con un propósito bien definido y hay que aceptarlo, planificado. Esto, claro, nos asfixia completamente, porque además de eso,
hacen que los contribuyentes en este momento se genera una política donde hasta diciembre los contribuyentes pueden pagar porque se decreta una amnistía hasta diciembre. Entonces ha disminuido el pago de los contribuyentes porque les da igual pagar a hoy que pagar mañana, porque en diciembre, porque no hay recargos, no hay multas, no hay nada, y entonces nosotros nos vemos con menos circulante. Dos, no tenemos el apoyo, ¿verdad?, de las transferencias, en ningún momento, de ninguna. Unas que no nos las dan y otras que no las quitan. Tres, llega el gobierno, además de quitarnos, a embargarnos los pocos dineros que los contribuyentes nos están dando, cuando decir, hey, San Pedro Sula está pasando por un mal momento. San Pedro Sula es lo que nos está manteniendo prácticamente al país. No lo asfixiemos. Démosle más bien que se oxigene. ¿Y esos embargos no ocurrieron en las administraciones anteriores, no, previas a la suya? Ninguna. Hasta que llegué yo, es que empezaron pero a hacer filas para embargarnos peajes, filas para embargarnos. Imagínense que yo creo por primera vez se da que a una municipalidad se le embargan todas las cuentas a quedar nosotros en un momento determinado sin tener opción a ningún recurso económico. Póngase, hubiese pasado una tragedia, que hubiéramos necesitado de recursos inmediatos para dar respuesta inmediata a una tragedia X, Y. No teníamos capacidad porque estaba embargado todo, la municipalidad, su cuenta. Entonces, hemos pasado unas situaciones, un tormento terrible, definitivamente, que es cuando nosotros resentimos definitivamente que el gobierno en vez de hacer una política de ayuda a la ciudad más importante económicamente, ¿verdad?, y comercialmente, industrialmente, para que demos más de ese Producto Interno Bruto, lo que hace es asfixiarnos y demandarnos y salen ahí, usted ve el de la ley contento cuando nos embarga los peajes y nos dice, no, pues que tiene que pagarnos, pero está bien que los embargaran si fuera de mi administración, pero están sacando todas las deudas de los gobiernos de 5 o 6 gobiernos atrás, de 20 años atrás, que los gobiernos dejaron de pagar, o sí, nosotros no. Por primera vez, el gobierno embarga de todas las instituciones, Seguro Social nos embargó, la DEI nos embargó, todos los embargaron. Y entonces, ¿cómo es posible que el gobierno, en vez de apoyarnos, esté y sigue, porque esto no ha parado? Seguimos con el embargo de la DEI y así están todas las instituciones pendientes que nomás salen de un embargo caer. Entonces, claro, políticamente esta es una asfixia económica que, queriéndole hacer daño a una administración que no va acorde políticamente, porque con lo anterior, como le digo yo, estamos afectando a 1,5 millones de sanpedranos o de personas que por alguna otra forma viven o transitan por el municipio de San Pedro Sula. Hemos tenido que nosotros aruñar para hacer proyectos, como usted dice, para mejorar el flujo vial. Hemos hecho algunos proyectos como puentes, hemos hecho inversión, tuvimos que hacer inversión en sectores pobres, los más vulnerables de la ciudad, porque estaban demasiado apartados, no había ni cómo accesar a esos sectores con poblaciones hasta de 50,000 habitantes. Llevamos carreteras de más de 6 kilómetros, como en 4 sectores de la ciudad, los polos. Tuvimos que reparar las escuelas, porque las escuelas de San Pedro Sula se están cayendo todas. Entonces nos llamaron, llegaron los patronatos y todo, doctor, vaya a ver las escuelas. No, los niños no pueden recibir escuelas. Y en efecto, las fuimos a ver. Y habían escuelas como la República de Cuba, que el cielo falso cayéndose y con una cantidad de alumnos de más de 1,000 niños. Hicimos una inversión casi de 5.2 millones de lempiras para reparar una escuela en 2 fases, porque no podíamos hacerlo de un solo. Y hemos tenido que retomar ciertas cosas que le corresponden más bien al gobierno central, como por ejemplo, le voy a decir... Y esto lo vamos a decir después de la pausa comercial, el alcalde de San Pedro Sula, Juan Carlos Zúñiga, exigiendo al gobierno central de la República mayor compromiso con la ciudad de San Pedro Sula, pero esta mañana sí puntualmente quejándose de que la ausencia de transferencias del gobierno central hacia la ciudad de San Pedro Sula tienen una situación complicada. Los embargos del gobierno central por deudas de administraciones pasadas
agudiza más el problema financiero de la municipalidad de San Pedro Sula. En resumen, el alcalde Juan Carlos Zúñiga cree que el gobierno central del Partido Nacional premeditadamente ha asfixiado a la municipalidad de San Pedro Sula en la parte financiera. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo que ellos tienen es que esta administración fracase, definitivamente, que sea una administración fracasada y ver políticamente que sus candidatos tengan opción para que se vea que esta administración no hizo nada por San Pedro Sula. Pero eso sería la peor de las mezquindades, si hacer fracasar a una municipalidad consecuentemente hace fracasar el bienestar de la población. Eso sería una mezquindad, hacer fracasar a esta administración con las consecuencias que esto tiene para el nivel de vida de la población, con un fin político, que la gente en San Pedro Sula resienta la falta de obras del alcalde para hacer ganar a otros candidatos. Si así fuera, eso es mezquino. Si así fuera, de esa forma no se hace patria. Si así es como lo plantea el alcalde Juan Carlos Zúñiga, la verdad que es de lamentarlo y cuestionar una política del gobierno central en esos términos. Voy a la pausa comercial, regreso luego. Telenoticias y su unidad investigativa presenta a partir del lunes 21 su serie periodística Elecciones 2013, más que un voto. ¿Qué futuro le espera al bipartidismo después de los comicios? ¿Será capaz la izquierda de llegar al poder? ¿Cuál será la suerte de los partidos pequeños? ¿Llegó el tiempo para un jugador fuera de la política? Esto y más, a partir de lunes a las 9 de la noche, por TN5 Estelar. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Bueno, queremos dar a conocer detalles oficiales sobre el estado de salud del director ejecutivo de ingresos, Mario López. Su situación es crítica en Colombia, pero no ha muerto. No ha muerto como trascendió en el transcurso de la mañana. Mario López fue intervenido quirúrgicamente en Colombia. Entiendo, según la información oficial, del corazón, no sé qué tipo de operación, pero durante la operación su estado de salud se complicó. A nivel de la familia y del gobierno se está esperando el desenlace, pero aún no ha fallecido el director ejecutivo de ingresos, don Mario López. Esa es la información que hace algunos minutos nos ha proporcionado el ministro de Información y Prensa del Gobierno de la República, don Miguel Ángel Bonilla. Sí se agrava la salud del director ejecutivo de ingresos después de una intervención quirúrgica o durante una intervención quirúrgica al corazón, pero aún continúa con vida. Vamos a vamos a informarles en el transcurso de lo que resta de Frente a Frente de cómo evoluciona el estado de salud de don Mario López, director ejecutivo de ingresos. Así es la vida, mire. Así es la vida, hoy estamos y mañana no. Hay que llevarla con mejor forma. Sí, él fue operado del corazón en Colombia, pero lamentablemente la situación se ha complicado. Sobre lo que estaba diciendo el alcalde de San Pedro Sula, don Juan Carlos Zúñiga, tengo a don Amable de Jesús Hernández, el alcalde de Colina Santa Bárbara, que me dice que la problemática de la municipalidad de San Pedro Sula es la problemática de su municipalidad y también la problemática de otras municipalidades en el país. Amable, buenos días. Muy buenos días, Renato. Buenos días a todo el auditorio de Frente a Frente y saludos ahí al doctor Zúñiga, alcalde de San Pedro Sula. La verdad es que la situación de las alcaldías en Honduras es general. Yo no creo que sea una política intencionada, así del gobierno definida de asfixiar a las alcaldías con propósitos políticos. Más bien creo yo que es una falta de
visión de repente de algunos funcionarios no tratar de propiciar el desarrollo del país desde las alcaldías, porque no se ha priorizado la situación de los gobiernos locales. Yo siento de que debe de existir en el país una verdadera política de descentralización, pero no una descentralización como la que hace la Secretaría de Salud, que traslada las responsabilidades, pero nunca traslada los recursos. Ahora mismo estamos asfixiados los municipios que manejamos modelos de salud por falta por retrasos en las transferencias. Entonces, a mí me parece que debemos de hacer un movimiento, doctor Zúñiga, tendiente a lograr pues que los municipios tengamos una verdadera incidencia y que el Estado se descentralice. Yo sí siento de que es urgente y que la única forma como este país va a salir adelante solo es a través de los gobiernos locales. Muchísimas gracias, Renato. Buenos días y saludos a la distancia. Bueno, muchas gracias. E igual, amable de Jesús, alcalde de Colinas. Me dice Osman Maldonado, un limeño, si el embargo afecta a San Pedro Sula, no digamos a La Lima y a San Manuel. Desde Choluteca, tampoco aquí en Choluteca se percibe en proporción a lo que genera en carne, camarón, melón, caña de azúcar, lácteos, etcétera, y no es justo. Comprendemos a San Pedro Sula. Yo sé que en este asunto de la financiación, los que más tienen, y así es en todas partes del mundo, los que más tienen contribuyen con las regiones más pobres, con los que menos tienen. Pero por lo menos debería haber un nivel de coherencia entre lo que usted aporta como municipio, como región, al Producto Interno Bruto. Lo que usted aporta en impuestos debería ser retribuido de manera coherente. Quizá no al 100%, porque, como ya lo dije, los que más tienen ayudan a los que menos tienen. Pero la verdad que en el caso de San Pedro Sula y otras alcaldías, según me dicen, la retribución del gobierno a la riqueza que ellos le generan al país es nula, está en cero. Si pago mis impuestos, merezco transitar en calles dignas. Y la gente tiene razón, que ese es el problema que usted está pasando. Así es. La gente paga sus impuestos y quisiera ver retribuido en obras esos impuestos. Estamos completamente de acuerdo que es uno de los problemas más fuertes que tiene la corporación municipal en este momento, es el mal estado de las calles. Quiero decirles que se hizo en San Pedro Sula un foro vial, donde la municipalidad había hecho estudios, incluso fueron proyectos que se presentaron en el evento que hubo de Honduras Open for Business. En este foro vial se dieron a conocer por la Cámara de la Construcción, el Colegio de Ingenieros y todo, el estado de las calles de San Pedro Sula. El 80% del estado de las calles de San Pedro Sula ya dieron su vida útil. Tienen más de 30 años las calles asfaltadas y las de concreto hidráulico que ya dieron su vida útil. Hay algunas que tienen 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos en un proceso de bacheo, bachamos X lugar, llueve, y a la siguiente semana tenemos otro bache más adelante. Pero ya se ha definido una política. La política es que por lo menos esta administración ya comenzó a reconstruir por completo una calle. Por ejemplo, la primera calle de San Pedro Sula, que es la principal calle de San Pedro Sula, nosotros la rehicimos con tipo de material white topping, porque ya no podíamos estar bachando. Así vamos ahorita con la avenida Junior, que es una de las avenidas más transitadas. Ya no podemos seguir en ese proceso de bacheo, sino que completamente restituir estas calles con otro tipo de material que le da una durabilidad promedio de unos 20 años. En ese sentido, y que las demás administraciones que venga a la alcaldía siga ese proceso de ir cambiando estas calles que ya dieron su vida útil, porque definitivamente no podemos seguir en el proceso de bacheo y bacheo continuamente. Le voy a leer textualmente lo que dice una sanpedrana. Soy sanpedrana, ¿y por qué putas habla hasta ahora mi alcalde? Ya nos hubiéramos revuelto todos. Es decir, con su criterio que cree que ha habido como un boicot del gobierno central a la ciudad de San Pedro Sula, porque en vez de darle, le ha quitado. Lo hemos dicho siempre, desafortunadamente, si usted ve los medios, hay medios que, y si usted lo ve, a nosotros no nos publican nada, ¿verdad? Desafortunadamente en ese sentido, y no quiero decir lo que todos, pero lo hemos dicho siempre. Algunas veces hasta ciertos periodistas me han dicho que me he puesto mucho a llorar. Pues si hay que llorar por el bienestar de San Pedro Sula, lo voy a hacer. Pero es así, ¿quién no se ha dado cuenta
de lo que tuvimos que pagarle a Sulambiente y nadie protestó. El único que protestó fui yo y me tuve que retractar porque me dijeron que si no me iban a poner una demanda y me iban a meter preso porque les había dado una frase que no les gustó. Yo quiero que me saque números y todos los pagos que usted ha hecho en esta alcaldía de San Pedro Sula. Viene bien documentado. Así es. Lo que ha pagado a Sulambiente y lo que le ha pagado a todas estas empresas que lo han embargado, cuánto gasta en planilla mensual, cuáles son los ingresos que tiene mensualmente, pero antes de que usted enumere todo esto, vamos a escuchar al dirigente político liberal, don Carlos Orbin Montoya, que está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, don Carlos Orbin. Buenos días, don Renato, un saludo y un abrazo. Un saludo al señor alcalde. El candidato Mauricio Villeda está en una reunión con un grupo de la delegación alemana y les puedo manifestar que si Villeda es presidente de Honduras, San Pedro Sula recibirá un trato preferencial, principalmente la condonación de la deuda del Estadio Metropolitano en honor a las victorias de la selección y a la afición hondureña, y un plan de recuperación de San Pedro Sula para sacar, como ha sido siempre, la ciudad más importante de Centroamérica y con su desarrollo y su pujanza equilibrar el desarrollo del país. Que tengan los sanpedranos buena seguridad que si Mauricio Villeda es presidente hará un plan de condonación y de apoyo a San Pedro Sula y podremos sacar adelante nuestra gran ciudad que tanto amén usted, Renato, y yo y todos los hondureños. Un abrazo, Renato, gracias. Muchas gracias, Carlos Orbin Montoya, dirigente liberal en comunicación con Frente a Frente. Mire, en este momento quiero decirles que la Corporación Municipal ha pagado de deudas, no de esta administración, sino deudas de las administraciones anteriores, la cantidad de 2.134.868.421. ¿Lo tiene desglosado? Aquí está, sí. Por favor, quiero mostrarlo al público. El alcalde me trae este dato sobre el pago de deudas heredadas al mes de junio de 2013 y que han sido canceladas. Ya está, estas están canceladas. 2.134.868.241 lempiras con 90 centavos. En prestaciones, 356 millones de lempiras. ¿Prestaciones porque usted ha destituido gente o porque...? Durante el 2009 se destituyó una gran cantidad de gente y también nosotros, cuando llegamos, había una cantidad de empleados exorbitantes que sobrepasaban los 5.000 empleados. Tuvimos que destituir empleados porque la planilla en ese entonces está acá. Era de 56 millones de lempiras y eso no lo podíamos pagar. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? A los empleados se les debía más de 6 meses de salario porque esta planilla prácticamente era impagable. Entonces... ¿Y en cuánto está la planilla actualmente? Actualmente está en 31.5 millones y a esta planilla de 31.5 se le ha incorporado 3 salarios mínimos y hemos aguantado esa planilla con 2.600 Cuando empleados. usted llega, la planilla es de 56 millones. Y en diciembre del año 2009 fue cuando alcanzó la planilla, los niveles más altos, a una cifra récord de 65 millones de lempiras en una planilla. Entonces nosotros tuvimos que hablar. En ese caso quiero decirles que el sindicato fue consecuente porque nos sentamos a platicar con ellos. Señores, ustedes están sufriendo, le digo yo, una planilla a la cual no se le puede pagar a nadie, no se le ha pagado el seguro, no tienen acceso al seguro social, no tienen acceso al préstamo porque están todos en la central de riesgo porque los empleados, perdón, en aquel entonces se les daba, en el Banco de Trabajadores les daba préstamo a los empleados de municipalidad, no se pagaron. El gobierno local le dedujo, es que el problema más serio fue, licenciado, que en muchas cosas de estas, el gobierno local de aquel entonces le dedujo a los empleados lo que correspondía al préstamo, pero no lo entregó, como por ejemplo al Banco de los Trabajadores. Le retenía el 12.5% de la retención de la fuente para darlo a la DEI y no se le entregó a la DEI. Le detuvo lo que tenía que quitarle al empleado la parte de él y la parte corporativa para darle el seguro social y no se la dio.
y los empleados quedaron fuera del Seguro Social, fuera de todo préstamo, y nosotros tuvimos que tomar una decisión con ellos. Bueno, hay que reconocer que han habido malas administraciones también en la ciudad de San Pedro Sula. Han habido malas administraciones, indistintamente de su argumento de que a su administración el gobierno central, por aspectos políticos, la ha querido asfixiar con el ánimo de que la gente no vea obras y entonces no vote por usted. Hay que reconocer que ha habido malas administraciones en la municipalidad de San Pedro Sula. Antes de continuar con el desglose de estos 2.134 millones de lempiras que en la administración de Juan Carlos Zúñiga ha tenido que pagar de deudas que él heredó, está el diputado Carlos Martínez en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, Carlos. Buenos días, Renato. Buenos días al alcalde de San Pedrano, el doctor Juan Carlos Zúñiga. Mire, Renato, para que usted se dé cuenta del sectarismo al que nos han sometido a los sanpedranos. Cuando la readecuación de la deuda, porque la alcaldía de San Pedro Sula prácticamente estaba en quiebra, prácticamente se iba a cerrar la alcaldía. Un grupo de funcionarios municipales llegaron al Congreso Nacional de la República y diputados nacionalistas les decían en su cara: aquí no se les está aprobando nada, aquí no se les va a atender, aquí no se les va a solucionar. Ese día comencé a llamar yo al presidente del Congreso, a Juan Orlando Hernández, a quien le hice aproximadamente unas 50 llamadas, hasta que me contestó y nos permitió el acceso para que estos funcionarios municipales dieran a conocer cuál era la situación económica de la alcaldía de San Pedro Sula. O sea, para que mire que el sectarismo político ha llegado hasta atentar con el municipio, ha llegado a atentar contra la economía de la alcaldía municipal con el afán de dañar a un gobierno liberal y presentar ellos un candidato como un héroe. Y aquí no queremos juzgar al señor Calixto, pero para que mire que la destrucción económica a la que han sometido a la alcaldía municipal de San Pedro Sula ha venido planificada prácticamente desde el primer año de gobierno del Partido Nacional. Pero gracias a Dios habemos sanpedranos que hemos puesto la cara por nuestra ciudad, que respaldamos a nuestro alcalde, que sabemos que es un hombre que con mucho sacrificio ha sacado adelante al municipio, pero también es necesario que el pueblo sanpedrano se dé cuenta la verdad de que hay sectores que solo velan por sus propios intereses y no en realidad por los intereses del Partido Nacional. De todos es claro que Sulambiente nos robó 160 millones de lempiras, que no recogió una tan sola hoja, y Sulambiente es una empresa de alguien que pertenece al Partido Nacional de Honduras. La frase de Calidonio es que está enojado, pero más enojados estamos los sanpedranos, porque a nosotros nos han robado el dinero y no han traído una tan sola obra. Muchas gracias, Renato, muy amable, y para que se dé cuenta el sectarismo político al que nos ha sometido el Partido Nacional a los sanpedranos en los últimos años. Yo estoy perplejo realmente de la situación de asfixia y de las causas de esa asfixia de la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Voy a ir a una pausa comercial y enseguida desglosaré toda esta deuda que la actual administración de la ciudad de San Pedro Sula ha tenido que pagarle a algunas empresas. Después de la pausa. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida. Muy bien, usted tiene, antes de escuchar a una ciudadana de San Pedro Sula, Pasita Rivera, ¿tiene usted una aclaración, me decía, en relación a lo que decía el diputado Carlos Rivera? Quería darle las gracias al licenciado Carlos Martínez, que lo que dijo él es cierto. Cuando nosotros vimos entre todas las deudas que teníamos una deuda financiera con la Banca Nacional, con 8 bancos aproximadamente, de casi 1.100 millones de lempiras. De esos 1.100 millones de lempiras, había unos préstamos a unos intereses horrorosos. Teníamos como 400 millones prestados a la Municipalidad de San Pedro Sula, a la administración anterior, a un 22%, otros al 20%, y la más consecuente o condescendiente, podemos decir, era el 16%. Nosotros venimos aquí al Congreso a pedirles que nos hiciera
a solicitarles que pudiéramos readecuar esa deuda financiera, porque los intereses, la tasa promedio ponderal era de 18%, eran intereses más altos, muy altos, y nosotros habíamos cabildeado ya con cierta banca que nos podían bajar esos intereses. El sacar ese de acuerdo legislativo, que es el 4311, nos costó un año. Ahí quiero darle las gracias al licenciado Carlos Martínez, que nos apoyó desde un inicio. ¿Y qué andábamos pidiendo nosotros? No que el gobierno central pagara la deuda, únicamente que nos permitiera que esa deuda que estamos pagando, porque la estamos pagando nosotros, la está pagando el pueblo de San Pedro Sula, que la bajáramos de esos intereses tan altos a intereses tan bajos. Después de un año de venir acá, reunirme con la Comisión de Finanzas 1, Comisión de Finanzas 2, Comisión de Presupuesto, se logró sacar ese decreto para que nosotros pudiéramos readecuar esa deuda. Invitamos a todos los bancos a participar y la deuda se logró readecuar a un 14%. ¿Qué nos permitió eso? Nos permitió ahorrarnos desde ese entonces, desde ese momento, que el siguiente mes ya pagábamos 3.5 millones y medio menos a la tasa de interés y al año ahorrarnos 42 millones de lempiras al año. Pero eso nos costó un año. Yo recuerdo todo eso. Y esa es la ayuda que dicen ellos que nos dieron, que pudiéramos readecuar. Pero ese dinero nosotros los sanpedranos lo están pagando. Únicamente ellos nos ayudaron que la pudiéramos readecuar y nos costó un año, que hasta tuve un problema yo con el ministro de Finanzas en aquel entonces, William Chong-Won, porque le dije yo, esto lo entiende una persona de primer grado. Si lo que venimos no venimos a decirle que nos pague, sino que nos permita. Hay un banco que nos permite hacer un sindicado a un 14% y nos estamos ahorrando 4%. Sí. Bueno, sin embargo, y a pesar de estas dificultades, me dice aquí Pasita Rivera, ella es oriunda del occidente del país, de Santa Bárbara, si mal no recuerdo, pero desde hace 40 años reside en San Pedro Sula, que pese a estos problemas han habido inversiones en la ciudad de San Pedro Sula. Pasita Rivera, buenos días. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días, Renato. Quiero decirle que Dios me dé esta oportunidad de saludarlo y que lo admiro mucho. Es el mejor periodista que tiene este país. Y ahorita créame que me he despertado como siempre, escuchándole. Y asustada en función de todas las ingratitudes que le han hecho al alcalde Zúñiga. Y yo quiero mencionar aquí, ya que no se ha mencionado, es que a pesar de todo eso, imagínese usted, el alcalde Zúñiga ha invertido en educación. Discúlpeme la frase que le voy a decir, se ha echado al lomo toda una parte de educación que no la han atendido el gobierno central, que es la obligación de ellos. Mire, 150 millones ha invertido solamente en educación y hay tantas cosas que explicarle, pero sé que no hay tiempo suficiente. En centros de salud, mire, más de 15 centros de salud en las zonas de la población de más se necesita, Renato, en Río Blanco, el Zapotal, 15 de septiembre, 6 de mayo, Benecero, Cotillo, Sabión Cruz. Óigame, allí donde él ha llegado, con ese sentimiento y ese corazón que tiene en pavimentación, le voy a decir, Renato, porque yo soy persona juiciosa en función de ver qué es lo que hay en la ciudad y en el país. Imagínese usted en La Guardia, la tercera etapa, en la cervecería, el Limonar, Cofradía, en la primera calle de White, de carretera Locotillo, barrio Las Flores, tramo de la 33 calle que conduce al Estadio Olímpico, carretera hacia el Zapotal, adoquinado en Cofradía y Colonia Montefresco, en puentes y alivios viales. Don Renato, 65 millones, óigame, con todo lo que le han hecho, 300 millones en colectores de agua lluvias, y hay tanta cosa que hablar que ha hecho él, que no lo ve quizás la gente de arriba, pero él ha hecho con ese corazón que tiene allá en tierra adentro, donde yo he andado, porque me gusta conocer todo eso. Yo en 40 años, don Renato, antes yo iba por esos lados. Yo quisiera que tuvieran una sensibilidad del gobierno. No la tuvo nunca, ya es tarde, porque cuando antes yo iba por allí con mis hijos chiquitos,
no se podía entrar y ahora es una belleza, don Renato. Yo quiero felicitar al alcalde Zúñiga y felicitarlo a usted por ese espacio que ha dado, porque uno como sanpedrano, mire, yo antes salía a la calle, me sentaba allí con mis hijos, con los amigos en el barrio, ahora no puedo, estoy encerrada por la falta de seguridad, y usted me se ha certificado como es posible que le han quitado el tazón de seguridad. No, don Renato, gracias corazón, hay mucho que hablar, y créame que yo creo que se me ha subido un poquito el azúcar de la ingratitud que le han hecho a nuestro alcalde, pero Dios es justo, don Renato, que me lo bendiga a usted y a nuestro alcalde. Sí. Buenos días y discúlpeme. Yo digo, las barbaridades que le hemos hecho a la ciudad de San Pedro Sula, como Estado, y yo lo digo como Estado, cuando el alcalde me dice que todavía siguen pagando ustedes deudas del Estadio Metropolitano de San Pedro Sula. Así es, hemos estado pagando... Eso me asombra y a la vez que me genera un malestar profundo. La Municipalidad de San Pedro Sula todavía sigue pagando deudas del Estadio Metropolitano que se inauguró para unos Juegos Centroamericanos, un estadio que ni lo terminaron de construir. Y que todavía ni los han traspasado a la Municipalidad de San Pedro Sula. ¿Cuánto pagan ustedes por ese estadio? Actualmente hemos pagado más de 100 millones por ese estadio, por el Estadio Olímpico, y nos están cobrando en este momento, hace menos de un mes, nos llegó de la Secretaría de Finanzas que teníamos que pagarle la cantidad de 261 millones. ¿Por ese estadio? Por ese estadio. ¿Y a cuenta de qué? A cuenta... ¿Por qué? Del préstamo que le hicieron en 1998 a Lario Silva, en el gobierno de Lario Silva, para que pudiera terminar ese estadio. No se pagó, ahora me lo están cobrando a mí. ¿Y por qué no se lo cobraron a Kilgore? ¿Por qué no se lo cobraron a Padilla Sunseri? Entonces, es ahí que aquí a esta administración han venido todos los cobros que no se han hecho por más de 20 años. Yo les digo algo, aquí no se trata de ninguna campaña política a favor de Juan Carlos Zúñiga. Esto más, él me solicitó el espacio y dije yo, es momento para presentar a Juan Carlos Zúñiga, porque hace algunos días yo estuve en San Pedro Sula. Esto más, no tuve la oportunidad de ir a esos barrios que me dice Pasita Rivera para verificar las obras que él ha hecho a pesar de las dificultades. Pero sí le voy a preguntar en su comparecencia, reflexioné, ¿por qué miro a San Pedro Sula estancada? Y fue lo primero que le dije cuando lo encontré aquí en el edificio del Centro de Noticias Televicentro, porque yo tengo el mismo pensamiento que esta señora, que me dice, tuve la oportunidad de ir este mes a Ciudad Guatemala y San Salvador, es palpable el crecimiento y los años luz que nos llevan. ¿Qué pasa con nuestras ciudades? Si San Pedro Sula había sido una de las ciudades con mayor crecimiento y progreso de Honduras, ¿por qué dejó el Estado de Honduras que San Pedro Sula se estancara? La ciudad que más Producto Interno Bruto aporta al país. Yo digo, una de las ciudades, no sé si la que más impuestos genera a Honduras o es la segunda. La principal. Que más impuestos le genera a Honduras. Así es. ¿Cómo es posible que la tengamos abandonada? Indistintamente de que él sea el alcalde de San Pedro Sula. Y yo digo, aquí con la ciudad de San Pedro Sula, fuera del pensamiento que él tiene, que políticamente este gobierno de don Porfirio Lobo la ha asfixiado con fines egoístas para que él no exhiba obras y la gente no vote por él, es lo que nos ha dicho. El otro factor clave para el estancamiento de esa ciudad es la corrupción y la impunidad. Ha habido demasiada corrupción en los últimos años en esa municipalidad de San Pedro Sula. Pero bien, ¿cuánto está pagando en este momento en lo que tiene que ver con el estadio metropolitano? Bueno, nos están cobrando en este momento más de 2.000 millones de lempiras. Hemos pagado 106 millones de lempiras y actualmente pues quieren que les paguemos, que por lo menos les mandemos 261 millones de lempiras, ¿verdad? En ese sentido. Pero por esto no los han embargado, ¿no? No nos han embargado. Es por la única línea que no nos han embargado, pero de ahí por todas sí hemos sido embargadas. ¿Y en las administraciones pasadas, ha visto usted los documentos, pagaron o abonaron a la deuda del Estadio Metropolitano? Absolutamente nadie. Solo hemos sido los primeros en abonar
a la fuerza, porque fue a la fuerza que ellos nos retiraron un dinero que teníamos, 106 millones de lempiras. De ahí nadie ha abonado en todas las administraciones al pago del Estadio Olímpico para los sextos Juegos Centroamericanos. ¿Cómo están con Sulambiente? Aquí aparece entre los 2.134 millones de lempiras que ha pagado esta administración por deudas heredadas, aparece Sulambiente con 145 millones de lempiras. ¿Le siguen pagando a Sulambiente o ya terminaron de pagarle? No, estamos todavía peleando en los juzgados, ya le pagamos la cantidad de 145 millones de lempiras, pero ahora nos están cobrando 110 millones de lempiras por intereses moratorios e intereses comerciales. Entonces estamos con un pleito más en los juzgados, defendiendo la ciudad de San Pedro Sula para no pagar esos intereses comerciales y moratorios. Aquí quiero que me explique o que le explique a la gente qué es Sulambiente. Bueno, Sulambiente fue una empresa que aparentemente existió y participó en una licitación pública que se dio allá en el año 2000 en un gobierno y en ese entonces ellos ganaron la licitación para lo que era el barrido, recolección de la basura y el manejo de la basura en el relleno sanitario. Cuando el gobierno entrante vio el programa del Sulambiente y vio el proyecto, hizo números, vio que a X cantidad de años, por ejemplo, a este tiempo, eso iba a ser impagable, porque el contrato es completamente leonino. Y entonces, el alcalde de ese entonces... ¿Quién era? El alcalde de ese entonces era el Kilgore, no lo firmó. Y yo estoy de acuerdo que no lo haya firmado, porque las cifras estaban con un incremento anual de acuerdo al incremento del combustible, incremento de acuerdo a los precios de la depreciación de los vehículos, de llanta, y todavía un incremento anual severo en ese contrato, y era para pagarse en dólares. Entonces Kilgore no lo firmó. No lo firmó. Después pasó a la administración para allá y tampoco lo firmó porque sacaron números, era impagable. A esta altura, nosotros manejamos lo que es barrido, recolección de la basura y manejo del relleno sanitario con 180 millones de lempiras. A esta altura estuviéramos pagando aproximadamente 600 millones de lempiras a esta empresa si le hubieran firmado los alcaldes en aquel entonces. Quiero que me diga, porque la gente debe entender bien esto. Esto es uno de los principales atracos que ha habido a una municipalidad hondureña. Así es. Este es uno de los principales atracos. Esto es inaudito. ¿Esta empresa Sulambiente alguna vez recogió alguna palada de basura? Nunca. 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 Mírese, escúchese bien, nunca. ¿Y cuánto ha tenido que desembolsar la municipalidad de San Pedro Sula por las demandas de esta empresa? 145 millones ya que ellos los tienen en sus manos y estamos peleando 110 millones más que ellos quieren. ¿Y qué es lo que pelean ahora? ¿Qué arguyen? ¿Cómo sustentan que nunca han barrido una calle de San Pedro Sula? Nunca han recogido, aunque sea una bolsita con basura en San Pedro Sula, y ya se les dio 145 millones y ahora quieren otros 100 millones 110. o más de 110 millones de lempiras. Lo que están cobrando ahorita, esos 110 millones que dice por el retraso que hubo en pagarles, la indemnización que pidieron y que los intereses moratorios y comerciales suman a esos 110 millones, y esa es la lucha que tenemos nosotros ahorita en el juzgado de lo contencioso administrativo. Estamos peleando duro y tratando que San Pedro Sula no vaya a ser golpeada nuevamente por esa cantidad enorme. Miren, en este sentido, quiero decirles que cuando nosotros venimos a esto para tratar ese decreto legislativo de Sulambiente, en el decreto legislativo 187-2011 dice claro, dice que hay que pagarle a esa empresa, pero dice en el artículo 3, la Procuraduría General de la República realizará una investigación a los juicios relacionados con ese decreto, con los nombres de los socios, tanto extranjeros como hondureños que pertenecen a la empresa, y ofrecer un informe al Congreso Nacional en un término de 30 días. Esto es para la empresa Sulambiente, alias hoy Holding Electric, la Procuraduría que en 30 días tenía que decir quién eran los dueños. Esto ya pasaron 3 años y todavía no lo... Y la Procuraduría no ha hecho ese informe. No ha hecho ese informe. Abogada Ethel Dera, yo la considero a usted una procuradora eficiente. ¿Qué ha pasado con esto? Cuando le aprobaron a la municipalidad de San Pedro Sula aquel decreto para reducir los intereses, ¿verdad?
Sí, el decreto, sí, el decreto 4311, que era para poder nosotros negociar. Readecuar la deuda a intereses más bajos. Cuando le aprobaron eso a San Pedro Sula, ese mismo decreto decía que la Procuraduría, en 30 días, me permite el decreto, sí, por favor, alcalde Juan Carlos Zúñiga, en 30 días, a más tardar en 30 días, la Procuraduría General de la República debería realizar una investigación de los juicios relacionados en este decreto con los nombres de los socios, tanto extranjeros como hondureños, que pertenecen a la empresa Azulambiente, que ahora se llama alias Holding Electric, y ofrecer ese informe al Congreso Nacional en un término de 30 días. Eso no se ha producido. Eso no se ha producido. Esto es descarado. Yo insisto con estas dos palabras, porque me acuerdo de Juan Pablo II. Este es capitalismo salvaje. Mire usted, eso sí se le llama capitalismo salvaje. Una empresa que nunca recogió una bolsita de basura, ya tiene 145 millones y quiere 110 millones de lempiras más. De esa manera es que algunos se han hecho ricos con el pobre Estado de Honduras. Es inaudito e increíble. Bueno, yo quiero terminar rápidamente con esto de los pagos que usted hizo, de más de 2.000 millones de lempiras, Dirección Ejecutiva de Ingresos, 124 millones, de deudas, las administraciones, todo lo que son administraciones pasadas. Ninguna de las de nosotros. Sueldos y salarios, 119 millones de lempiras. Lo que le debía, cuando nosotros entramos, se le debía a los empleados en aquel entonces más de 6 quincenas y tuvimos que pagarlas. Seguro Social, 88 millones que no habían pagado. Pago de contratos y desechos sólidos, 62 millones. Proveedores varios, 26 millones. Familia Muñoz Rivera, 25 millones. ¿Y a esta familia de qué? Esta familia fue que por el año 2006 se le expropió una tierra para hacer un proyecto. No lo pagó el gobierno local. Se fue a demanda a los juzgados civiles. Los juzgados le dieron la razón porque había que pagar el terreno. Entonces nos tocó a nosotros, en sentencia firme ya, pagar esta demanda de esa familia. Infop, 25 millones de lempiras. Nunca le habían pagado al Infop lo que corresponde a la municipalidad de apoyar al Infop. Nunca en todas las administraciones nos tocó pagarle a nosotros al Infop. En concepto de publicidad tuvo que pagar él por publicidad que no lo benefició a él, sino a administraciones pasadas, 14 millones de lempiras. Así es. 14 millones, 14 millones en concepto de publicidad. Que no es nosotros, usted no va a ver publicidad nuestra en ningún medio. Y esa publicidad pues fue de las administraciones anteriores y todavía hay reclamos de publicidad que están ventilándose en los juzgados. Comisión y gastos bancarios, 5 millones, subvenciones, 565 mil lempiras, más servicio de la deuda, 609 mil, intereses pagados, 529 mil, total pagado, 2.134 millones, 868 mil 241 lempiras con 90 centavos. Bueno, ahora entiendo por qué está así San Pedro con esa cantidad de dinero. ¿Qué no hubiese hecho usted con esta cantidad de dinero? Y aún así, quiero decirle, licenciado, que hemos invertido más de 1.100 millones en obras en San Pedro Sula. Y como lo dijo bien el alcalde de Colinas, tiene razón. Nosotros manejamos 15 centros de salud en San Pedro Sula, que la municipalidad lo maneja, médicos, enfermeras, todo. Me va a relatar esto inmediatamente después que regresemos de la pausa, porque quiere intervenir la presidenta del sindicato de la municipalidad de San Pedro Sula, además la candidata a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Marcia Vida, después de la pausa. Este segmento fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bien, la presidenta del sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula, Ana María Ríos. Buenos días, Ana María. La presidenta del sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula, Ana María. Ana María. Buenos días. Buenos días. Lo primero, la primera regla es, hay que bajarle el volumen al televisor y estar pendiente solo del auricular. Buenos días, Ana María.
Así es. Buenos días. Por última vez. Sí, aló. Adelante, le escucho. Sí, yo quisiera decirle, como presidente del sindicato, sí, le estoy bajando, no se preocupe. Sí, buenos días, Renato. Muchas gracias por darme la oportunidad siempre, como cuando lo he llamado. Yo quiero decirle que como presidente del sindicato, también hemos apoyado al alcalde no por política, sino por la realidad que vive la municipalidad de San Pedro Sula. El alcalde sabe que no hemos tenido aumentos, que no hemos tenido nada de nuestro contrato colectivo, no porque él no quiera darlos, sino por la situación actual que está la municipalidad. Hemos participado con él y le hemos dicho, lo vamos a apoyar, señor alcalde, pero la crisis de la municipalidad no va a salir solo con los impuestos que pagan los sanpedranos. Acaba de decir usted, y lo decimos nosotros, el gobierno central tenía que inyectarle a la municipalidad de San Pedro Sula, no prestarle, sino que inyectarle, así como se manda los impuestos a Tegucigalpa y que a todos les dan menos a la municipalidad. Si usted mira, le detienen las transacciones, le detienen todo y el alcalde, no voy a repetir lo que dijo Pasita, yo le iba a decir eso, mantiene 19 kinderes municipales que le paga a los empleados. Mantiene también la reparación de las escuelas, las hizo el señor alcalde. Nosotros empezamos a hablar con él y ayudarle y los trabajadores se han tocado la faja, en no entender y no crea que es muy fácil como dirigente sindical hablarle a los trabajadores, pero él ha sido tan claro que le ha dado la cara a los trabajadores y le he dicho, esto no puedo. Hemos tenido nunca un retraso de sueldo, solo días, y va pagando, y él dice primero los trabajadores antes de pagar una deuda, y allí es donde él ha tenido también problemas. Quiero decirles que nosotros como sindicato municipal, la organización ha sido bastión para el señor alcalde y su corporación, porque si fuera así, estuviéramos tomándolos cada rato la municipalidad. Muy Yo bien. le digo al señor alcalde que él está Dios con él y que Dios le ha dado esa fortaleza para que él pueda seguir adelante. Todo lo que dijo Pasita y todo lo que Carlos Martínez como diputado lo dijo, yo creo que es la realidad que se ha vivido. Los sanpedranos le han querido hacer daño a esta corporación, pero a quienes han hecho daño a los sanpedranos porque pagamos impuestos y no recibimos nada. Bueno, muchas gracias, Renato. Si alguna pregunta tiene, estoy para servirle. Muchas gracias, Ana María Ríos. Desafortunadamente ya nos queda poco tiempo y están en línea Marcia Villeda, el secretario privado del presidente de la República, Pompeyo Bonilla, y también la Procuradora General de la República, Etel Deras. Primero voy con Marcia Villeda por el orden de entrada de la llamada. Brevemente, por favor, la candidata a la alcaldía del Distrito Central. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos sus televidentes. Definitivamente que esto es un caso más de corrupción que estamos viendo, que este gobierno, de estos oficialistas del gobierno han generado a lo largo de todo el país, y creo que es de felicitar la valiente acción que ha tenido el alcalde Juan Carlos Zúñiga al haber enfrentado una situación tan crítica como la encontró en la alcaldía de San Pedro Sula. Él en algún momento mencionó que él fue visitado por el actual candidato a la alcaldía municipal del gobierno del Partido Nacional cuando él tomó posesión de su cargo, cuando fue electo alcalde, y lo visitó para negociar una deuda que tenían adquirida para la empresa que él era dueño, es dueño aún, según lo que tenemos información, porque nadie que llega a negociar una deuda que no sea dueño él, le interesará precisamente esa deuda. Yo quisiera que el alcalde nos recordara un poco cuál fue esa visita y cómo se produjo esa visita,
y qué fue lo que se platicó en esa conversación que ellos tuvieron. Estas personas que hoy tienen estancado la alcaldía de San Pedro Sula son los mismos que quieren aprovecharse del erario público para beneficiar sus propias empresas, y hoy por hoy la alcaldía de Tegucigalpa, la alcaldía del Distrito Central, estaría puesta en riesgo de quedar electo por los mismos, el continuar con esos actos de corrupción y con esos actos de atrocinio al pueblo, porque quien le roba al pueblo no tiene perdón de Dios, y eso es un pecado, como usted bien lo ha dicho, que usted está impactado y asustado por lo que ha sucedido en la alcaldía de San Pedro Sula. Imagínese que correríamos el mismo riesgo y atravesaríamos la misma suerte aquí en el Distrito Central. Bien, muchas gracias, Marcia Villeda, candidata a alcalde. ¿A qué se refiere, Marcia? Se refiere de que cuando nosotros no habíamos incluso tomado posesión del cargo, en enero del 2010, pero yo había sido electo alcalde, tuve la visita del señor Tito Afura para cobrarme lo que se le pagó a Sulambiente, los 145 millones de lempiras. Yo en ese entonces no estaba pues muy empapado, sabía que había un problema con una empresa, Sulambiente, que tuvo un montón de nombres, Hágase, CSP, y un montón de nombres italianos y un nombre así, como 5 nombres. Y entonces él nos visitó en la casa, yo estaba en la casa de un amigo mío, había una reunión de un cumpleaños y llegó así, entonces me llevaron a una oficina privada y me dijo pues que por favor le pagara la deuda que tenía la municipalidad de San Pedro Sula. Con Sulambiente. Con Sulambiente. Tito Afura. Tito Afura, sí. En ese entonces yo no pude decirles ni sí ni no, porque definitivamente no había entrado en funciones y no estaba todavía bien. Mire, tengo varias participaciones así y además cambios comerciales pendientes. Tengo a la fiscal general del Estado, la Procuradora General de la República, tengo a don Oscar Galeano, a don José Chicas. Está el ministro Pompeyo Bonilla, el secretario privado del presidente de la República, a quien le doy el pase en este momento. Buenos días, don Pompeyo. Sí, muy buenos días, Renato. Sí. La preocupación que usted ha expresado sobre esa ciudad que todos queremos tanto y que siempre se le ha denominado la ciudad del adelantado, en general. Mi saludo al doctor Zúñiga, mi respeto y mi agradecimiento por la cooperación que mientras me tocó desempeñarme como secretario de Seguridad, recibí para nuestra Policía Nacional de parte de él, a tal grado que una de las últimas actividades que me tocó desempeñar fue entregar a la ciudad de San Pedro Sula el plan de seguridad ciudadana, y que en los próximos días, o si no es ya, se lo ha entregado ya la tasa de seguridad, los recursos para la prevención. Cuando se habla de asfixiar, tratar de asfixiar financieramente, el mismo señor Zúñiga, alcalde de San Pedro Sula, ha dicho que el Congreso Nacional dio un decreto donde le permite una readecuación de la deuda a mayor espacio de tiempo y a menor interés. Eso ya es el inicio de un ordenamiento financiero de Ciudad de San Pedro Sula para iniciar operaciones más beneficiosas para San Pedro Sula. Yo solo quisiera ver con esperanza las cosas, que volvamos a los tiempos donde tuvimos a un señor, don Felipe Zelaya, de alcalde de San Pedro Sula, es el abuelo del joven Harry Panting, alcaldes de la talla de Juan Fernando López, Chepe Fernández, Héctor Facundo Savillón, y la participación en los consejos municipales de hombres como Jaime Rosenthal, como don Reggie Panting y otros. Entonces, en ese sentido, hay que volver a eso. No desconocemos, y estos son polvos de aquellos lodos, las malas administraciones que se dieron después de que buenos hombres manejaron la alcaldía de San Pedro Sula, y que el acabose se dio, porque no tengo adjetivo como calificar la pasada administración, que fue el desastre para San Pedro Sula. Al doctor le toca venir a asumir en esas condiciones, pero ya va encaminado, ya hace su readecuación de deuda, y yo estoy seguro que él va a dejar en San Pedro Sula, después de su administración, la parte del desarrollo de San Pedro Sula para que el soberano se manifieste el día de las elecciones y determine quién va a ser su alcalde municipal. Debemos de entender que cuando estamos en campaña política, y en eso es que estamos, al escuchar a la señora Marcia Villeda, al escuchar estas acciones, y
tratamos de llevar todo para tener cierto beneficio político. Entonces nos da amnesia selectiva. En ese sentido, de acuerdo a las capacidades del gobierno central, siempre ha estado buscándole soluciones a todos los municipios de Honduras que se atrasan las transferencias, porque estamos en una crisis financiera, que también, así como la Municipalidad de San Pedro Sula ya dio los primeros pasos para superarla mediante el decreto del Congreso Nacional, Honduras también como nación anda buscando cómo readecuar esa deuda que nace de la mala administración anterior. Así que en ese sentido quería manifestarse, pero que veamos con esperanza el futuro de San Pedro Sula. Y si el doctor ha sentado las bases para desarrollar San Pedro Sula, las nuevas administraciones lo tienen que hacer como lo hicieron las que mencionaba anteriormente, empezando por el señor Felipe Zelaya, hombre consagrado en San Pedro Sula como alcalde. Pero hay un puntito, así no le quito más tiempo, secretario privado, don Pompeyo, que hay que sacarle provecho pues a estas actividades previas a las elecciones. Por ejemplo, el gobierno central a través de la Secretaría de Finanzas está cobrando a la Municipalidad de San Pedro Sula 261 millones de lempiras de un préstamo por los 6º Juegos Deportivos. Pero estos fondos ya el BID los condonó al gobierno central. Por lo consiguiente no aplica y deben condonarlos a la Municipalidad de San Pedro. Si ya esos dineros los condonó al gobierno, el BID, condónanselos a San Pedro Sula. Definitivamente que todo por lo que sea para beneficio del pueblo de San Pedro Sula hay que buscarle una solución. No debemos desconocer que el manejo de esos juegos, de toda la infraestructura que se hizo, y no tiene por qué el pueblo sanpedrano, que está en una difícil situación financiera, porque eso fue lo que recibió el alcalde, y como él bien dice, con el apoyo del Congreso Nacional, el presidente Juan Orlando Hernández, se logró dar un decreto para readecuar la deuda. Entonces en esto hay que sentarse en la mesa de diálogo y buscar si el BID condonó la deuda. Entonces, el beneficiario que recibe la infraestructura que se construyó con esa deuda, pues también tiene que tener el beneficio. Eso es un tema que hay que sentarse y que hay que buscarle y ver cuáles son las realidades, pensando en los más altos intereses de un pueblo que todos nos sentimos orgullosos, de una ciudad que todos nos sentimos orgullosos, y que cuando hay un cónclave aquí en Honduras, buscamos que se desarrolle en San Pedro Sula, porque es la ciudad, es la vitrina que queremos presentar a los extranjeros. Y recuerden que también están como 60 millones, me dijo usted, de la tasa de seguridad, 90 millones de la tasa de seguridad que no se le ha transferido a la Municipalidad de San Pedro Sula. Muchas gracias al secretario privado, el presidente don Pompeyo Bonilla. A mí me gusta el nivel de conciencia. Esta ha sido la ciudad referente de los hondureños. De esta ciudad nos hemos sentido orgullosos históricamente los hondureños, pero está abandonada. Y aquí hay corresponsabilidad del gobierno central. Como yo se lo decía al alcalde, corresponsabilidad de muchas administraciones previas. La corrupción fue corroyendo de tal manera la Municipalidad de San Pedro Sula, que junto a los otros problemas, a la crisis financiera del Estado, a la ausencia de transferencias, al capitalismo salvaje como esta empresa Sulambiente que cobra lo que no trabajó, porque hay que decirlo. O cuando firmaron el contrato con Sulambiente, ahí adquirió todo el equipo esta empresa para recolectar basura. No, desconocemos eso y nunca vimos el equipo. ¿Vieron algún carro ahí recolector? No. Entonces, sería mentirle. ¿Cómo es posible? Si ya se les pagaron 145 millones, ¿por qué quieren más 110 millones de lempiras? Este es el capitalismo salvaje que hunde a los estados, que hunde a los pueblos y que debe desaparecer. Hacer dinero a costa del presupuesto nacional no vale y no es justo. Vamos a la pausa comercial porque está también la Procuradora General de la República, Etel Deras, está don Oscar Galeano y otros empresarios de San Pedro Sula. Bueno, la diputada Geraldina González está en comunicación con Frente a Frente. Diputada, bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato. Es para mí un placer saludarlo a usted, al doctor Zúñiga y al pueblo hondureño. Yo soy la presidenta de la Comisión de Finanzas y quisiera manifestarle al pueblo hondureño de que no es cierto, de que no se le ha dado la prioridad a San Pedro Sula para hacer la erradicación de la deuda. Yo estuve reunida con el doctor Zúñiga
y con una comisión especial, entre ellos el doctor Toribio Aguilera, el abogado doctor Nazar, y estuvimos reunidos en varias ocasiones ahí en Tegucigalpa, y luego venimos a hacer los análisis aquí a San Pedro Sula. Estuve reunida yo personalmente con él, con el abogado Edwin Pavón, y hicimos los análisis correspondientes, y en ningún momento Juan Orlando Hernández se opuso a que esa redactación se hiciera inmediatamente. Es más, en un debate se hizo todo, se exoneraron 2 debates, luego se le hizo a él un análisis sobre la situación de la municipalidad y se le pusieron varias condiciones, entre ellas que tuviera una reducción de personal, mejorar la auditoría de peajes, hacer medidas de recuperación de la mora y la ampliación de la base de los contribuyentes. Si él no ha cumplido al 100%, es porque ha habido incapacidad en la municipalidad o él sabrá las razones. Pero en esta mañana yo defiendo contundentemente al Congreso Nacional porque él me conoce muy bien, es mi amigo personal y sabe que en ningún momento Juan Orlando Hernández será opuesto a que esta reeducación, es más, se le dio capital, 400 millones extras, para que la municipalidad tuviera extra. Así que yo defiendo en ese momento con mi moral en alta y en respuesta a mis compañeros diputados de todas las bancadas, que sí se le dio la importancia a San Pedro Sula. Yo soy sanpedrana y Juan Orlando Hernández en ningún momento dio color político, sino que inmediatamente autorizó para que se hiciera dicha revocación. Muchísimas gracias, Renato. A usted, diputada Geraldina González. Y luego viene la procuradora. Vamos a aclarar eso. Nosotros no estamos diciendo que no se nos ayudó a readecuar. Lo que nos costó readecuar y readecuar la deuda nada más era un beneficio para San Pedro. Lo que andábamos solicitando era que teníamos una deuda financiera bancaria a 18% de intereses promedio ponderal y que estábamos pidiendo que se nos autorizara por el Congreso poder refinanciar esa deuda a intereses más bajos. Eso era todo. De ahí el pueblo de San Pedro Sula está pagando la deuda. No la está pagando el Congreso ni la está pagando el gobierno central. El pueblo de San Pedro Sula. Entonces nosotros con la readecuación de la deuda lo que logramos fue que esos 18% de intereses pasarlo al 14% a través de un banco, ¿verdad?, que nos dio esa tasa de interés con un plazo mayor y con un 14 por 4 puntos menos. Inmediatamente nosotros nos permitió ahorrarnos al año 42 millones de lempiras. Pero le quiero decir, somos amigos, pero usted sabe lo que nos costó esto, ir a finanzas. Estuve dos veces reunido con William Sean Wong, no quiso. Pasó a Finanzas 1, después hubo un problema con un diputado que fue alcalde de San Pedro Sula, pasamos a la Comisión de Finanzas 2 y tuvimos que ir toda la corporación para presentar la situación para una readecuación que era matemática. Ahí el Congreso únicamente tenía que decir sí, porque era para beneficio del San Pedro Sula no seguir pagando intereses más altos, pero el dinero de esa readecuación lo estamos pagando los sanpedranos. No lo está pagando el gobierno central, solo que lo estamos pagando a intereses más bajos, que fue con lo que nos ayudó. Con los otros 400 millones, quiero decirles que nos han dejado con un gran problema, porque a los 400 millones estaban que se dieron para pagar esas deudas de Sulambiente, para pagarle el resto, era para pagarle al gobierno, los 135 millones a la DEI, casi 100 millones al Seguro Social, y los 25 millones al Info. Ahí sí van los 400 millones, o sea, devolverle al Estado lo que no se habían pagado. Esos 400 millones estaban destinados, como lo dice el decreto legislativo 187-2011, que se iban a pagar con la transferencia que se le hace a la San Pedro Sula, la transferencia 368-2005. Y el gobierno dejó, y que la Secretaría de Finanzas iba a transferirla directamente al banco que prestó el dinero. Y la Secretaría de Finanzas ha dejado de transferir esa transferencia del decreto 368-2005, que equivale a 8.5 millones, 102 millones, desde junio del año pasado. Entonces nosotros la seguimos pagando porque nos quitaron esa transferencia, no las han dado y esa es la verdadera realidad. La Procuradora de la República, la abogada Etel Deras, en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, bienvenida, abogada. Buenos días, Renato, y buenos días, señor alcalde. Solo un momentito para aclarar, efectivamente, como dijo el alcalde,